Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria al Señor. Vamos a ver si se recuerdan del tema, hermanos. Las consecuencias del sueño espiritual. Ese va a ser el tema. Y para los hermanos que vienen llegando es Lucas 22, 39 al 46. Bien, hermanos. Para dar un trasfondo de lo que esta mañana vamos a hablar, es necesario que nos remontemos a el ministerio del Señor Jesús. Cuando el Señor se presentó a lo que es esto que el Padre le había encomendado, como es traer las buenas nuevas, pero aparte de las buenas nuevas era entregar su vida para remisión de los pecados de los hombres. En este inicio, nosotros lo primero que vemos es la arremetida que tiene el Señor de Satanás. Ustedes se recordarán que luego que el Señor se bautiza y el Espíritu lo lleva al desierto, y allá en el desierto fue tentado por Satanás. Le hizo 3 ataques terribles. Y eso pues permitió, es decir, la oración, esa entrega en la cual el Señor despega en su ministerio, le permitió el estar firme ante el enemigo. El Señor, para él siempre era una necesidad primaria dentro de su ministerio lo que sería la oración. Siempre vamos a ver dentro de esa actividad de oración, el Señor lo vemos que, por ejemplo, dice Marcos 1:35, que desde la madrugada el Señor se mantenía siempre orando. También nos habla en Lucas capítulo número 6, verso 12, que se tiraba noches enteras también orando, pidiéndole al Padre que le fortaleciera, que le ayudara, que le diera lo que él necesitaba para llevar a cabo su ministerio. Y usted o yo nos pudiéramos preguntar, pero si Jesús era Dios, ¿por qué tenía que estar orando? Y algunos han dicho que él oraba para enseñarnos a orar. De alguna manera eso es cierto, pero Jesús oraba porque estaba en una condición de hombre, y en condición de hombre él necesitaba la respuesta de su Padre. Y es esa la razón por la cual él siempre tuvo una constante comunicación a través de la oración con su Padre. Siempre esto lo podemos ver en el desarrollo de los 4 evangelios, de qué manera el Señor constantemente tenía línea directa con su Padre. Siempre estaban en estrecha comunión a través de la oración. Bueno, de esta manera
el Señor, por supuesto, hermanos, enseñó a sus discípulos que ellos también podían llevar a cabo estas prácticas de la oración, pues solo a través de lo que era la práctica de la oración, ellos se podían mantener en pie espiritualmente. Y eso es un hecho que nosotros no lo podemos negar. Era la única manera como ellos podían estar firmes, diríamos, manifestarse como vencedores sobre las adversidades. Era como los insumos también que el Señor, aparte de otros, les había transmitido con su ejemplo a sus discípulos. Los discípulos lo veían a él orando. Los discípulos todo eso lo iban percibiendo, y por supuesto, llamémosle a esto que era el entrenamiento que el Señor les estaba dando. Pues solo a través de lo que es el estar orando delante de la presencia del Señor es como la vida del creyente puede ser estable. Es la única manera como el creyente puede triunfar sobre las adversidades, sobre los enemigos, sobre el diablo. Pues fíjese bien, orar, dicho de otra manera, es estar despierto espiritualmente. Cuando las personas, o nosotros sobre todo como creyentes, tenemos el hábito, la disposición de estar siempre en la oración, bueno, esto nos estaría diciendo que somos personas que no estamos dormidas, que somos personas que espiritualmente estamos despiertos. Bueno, pues la vida de oración es, hermanos, es eso, estar despierto y no dormido espiritualmente. Porque vamos a ver, el sueño espiritual trae consecuencias espirituales. Todo eso es importante comprenderlo. Todo esto de lo que compete a las prácticas, como en este caso serían las prácticas espirituales, la oración. Esto, hermanos, es algo que nos trae a nosotros, por supuesto, nos trae la estabilidad, como vengo diciendo. Pero el sueño espiritual trae consecuencias espirituales. ¿Quiénes serán los creyentes que se mantendrán en la carrera espiritual? ¿Quiénes? Es bueno hacernos esa pregunta. ¿Quiénes serán los creyentes que permanecerán en la estabilidad de la vida de Dios? Los que estén despiertos espiritualmente. Pero cuando los creyentes se duermen espiritualmente, dicho de otra manera, que dejan la práctica de lo que es la oración, estos creyentes, hermanos, van a tener consecuencias espirituales. O sea que la oración no es una opción. La oración es una urgente necesidad. Lo vemos en el caso del Señor. Si la oración no hubiese sido la fuerza del Señor,
si la oración no hubiese sido, diríamos, el combustible del Señor, el Señor no hubiese orado. Pero la oración era su fortaleza. La oración es la que le permitió hacerle frente al enemigo. Y vaya que no estamos hablando en este particular de nosotros, sino nada menos del Señor. ¿Por qué el Señor lo vemos nosotros en pie? Lo vemos con esa autoridad, lo vemos con esos milagros, lo vemos, hermanos, sacando demonios, lo vemos sanando enfermos, lo vemos reprendiendo el mar y las olas. De hecho, era lo que generaba en su vida la oración con su Padre. Entonces, cuando la persona entra en un sueño espiritual, que es generalmente lo que siempre se da, la vida cristiana últimamente, digo últimamente como que esto de la oración es un asunto que ya no tiene que ver nada con nosotros. Y si vamos haciendo, por ejemplo, algún análisis, algún análisis propio de nosotros, y siendo sinceros, nos vamos a dar cuenta que como creyente, que lo menos que estamos haciendo es orar. Lo menos que estamos haciendo es orar. La oración es terriblemente ausente de la vida espiritual, y sobre todo eso se está dando en estos tiempos. Por lo menos cuando leemos allá en los Hechos de los Apóstoles, cuando inicia la iglesia, aunque habían deficiencias en la oración, pero era una iglesia que estaba más sometida a la oración. Y por eso es que esa iglesia era una iglesia fulminante, poderosa. Por eso, ese método de oración es que nosotros vemos a hombres como Pedro sanando enfermos. Pero a estas alturas la oración se ha, hermanos, diluido. La oración ya no es una palabra favorita, una palabra buena en medio de la iglesia contemporánea. La oración es lo que menos estamos haciendo. Si preguntáramos, si nos sinceráramos, como estoy diciendo, empezando cada uno de nosotros y poniendo de primero al pastor, al que está predicando, ¿cuánto es lo que nosotros estamos dedicando a la oración dentro de las 24 horas del día? Echándonos todos en cuenta, preguntando cuánto es lo que nosotros estamos invirtiendo en oración, porque es una inversión. ¿Cuánto es lo que nosotros estamos dedicando de oración? Y si vamos sincerándonos, nos vamos a dar cuenta que muy escaso es lo que pudiéramos estar orando. Es muy escaso. Las razones siempre para no hacer lo que Dios manda, siempre hay excusas. Siempre hay palabras o actitudes que dice yo no puedo porque no me queda tiempo. Siempre hay expresiones que se dice pues yo trabajo, pues yo estoy tan ocupado que en lo menos que puedo es por lo menos siquiera congregarme de vez en cuando. Ya no se diga leer la palabra, pero y orar es totalmente no puedo.
Pero, hermanos, no es porque no podamos, no es porque no tenemos tiempo. Lo que sucede es que no hemos comprendido que cuando nosotros estamos orando y que hay una dinámica de oración, nosotros espiritualmente estamos despiertos. No hemos entendido eso, que espiritualmente, cuando por lo menos yo tengo una dieta de oración, cuando usted tiene una dinámica de oración, cuando usted o yo no podemos estar en paz si no vamos a orar un rato en el día. Si eso se va dando en nosotros, eso nos indica que estamos despiertos espiritualmente. Pero si eso ya no existe dentro de nuestra vida cristiana, si eso ya no se da en nuestra vida espiritual, no podemos llamarle de otra manera, sino que, hermanos, estamos dormidos espiritualmente. Y el adormecimiento espiritual trae consecuencias espirituales. Eso tenemos que entenderlo bien claro. Hay consecuencias espirituales. La razón por la cual el creyente no ve necesario orar es porque no ha comprendido que eso es lo que lo mantiene despierto. Y generalmente lo que hay, hermanos, dentro de los conglomerados cristianos es una cantidad de gente espiritualmente dormida. Vamos a ver, por ejemplo, cuando vamos a ver el creyente no reacciona con respecto a lo que es la oración, se le da oportunidad al diablo para tener sobre nosotros poder. Se lo voy a repetir para que se le vaya quedando. Cuando nosotros no practicamos lo que es la oración, le estamos dando oportunidad al diablo para tener sobre nosotros poder, para tener sobre nosotros control, para tener sobre nosotros, hermanos, dominio. Eso es importante saberlo. Yo le decía al Señor, ¿qué vamos a predicar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Y el Señor me traía a esto, hermano. Y ahorita yo estoy sintiendo y estoy dándole gracias a Dios, porque es algo que es importante hablarlo, que es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no oramos, estamos espiritualmente dormidos y por ende le estamos dando, hermanos, poder sobre nosotros al diablo. Y es ahí donde el diablo viene a ver, dentro de aquellos que decimos ser de Dios, el diablo viene a hallar terreno fértil. Por ejemplo, para ir entrando ya a los versículos que leíamos, el Señor en este capítulo número 22 les dijo a sus discípulos que oraran. Y en ese versículo 46, fíjese bien, le dice: para que no entréis en tentación. El Señor los lleva a este lugar de el monte, sería el monte del Getsemaní. Está diciendo acá, y ahí dice que los dejó a 3 de ellos
cerca a la distancia de un tiro de piedra. Por ejemplo, un tiro de piedra pudiera ser que usted agarre una piedra y de acuerdo a su fuerza, lo mucho que caerá la piedra será ya por la pluma, ¿verdad? A esa distancia estaban los discípulos del Señor. Y vamos a ver, de alguna manera ellos escuchaban, por eso es que se escribió que él oraba a su Padre, porque eso es lo que escribieron los discípulos, no lo escribió el Señor. Ellos pudieron escuchar lo que oraba el Señor y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En su medio dormidos y medio despiertos, ellos escuchaban eso y se les quedó y lo narraron, lo escribieron. Y viene el Señor en este caso viene, hermanos, se levanta de esa intervención. ¿Por qué? El Señor va a enfrentar lo que ya es la crucifixión en este momento. El Señor va a enfrentarse al diablo, a los enemigos y sucesivamente. Pero él sabía que no podía enfrentarlos si no había una fortaleza en la oración. Y eso que nos sirva a los que tienen oídos para que os escuchemos. Que él iba a enfrentarse a lo que era ya la captura, a lo que era el que él fuera ese día siguiente de esa noche al Calvario. Pero ¿por qué es que el Señor está orando? Que narran ahí los versículos que era tan intensa la oración que de sus ojos salían como gotas de sangre, es decir, se mezclaban, hermanos, se reventaban algunos elementos de su cuerpo y se mezclaban con la sangre, de tanto era la intensidad de la oración. La gran pregunta: ¿por qué era esa intensidad? Porque era intensa la prueba que el Señor iba a enfrentar. Porque de acuerdo a la prueba, así es necesario orar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De acuerdo al enemigo, así hay que enfrentar al enemigo a través de la oración. Esa es la razón por la cual su oración no era una oración así de las que nosotros hacemos, pues que solo en medio nos arrodillamos y ya luego nos dormimos en la silla, y el que está dirigiendo la oración tiene que gritar para que el otro se despierte. Por eso es que estamos como estamos. Damos un gloria a Dios, porque la oración yo no dudo que cada uno de nosotros tiene gigantes, cada uno de nosotros tiene problemas, tiene necesidades, y debemos de entender esta mañana que esos gigantes, que esos problemas, que esas situaciones adversas solo pueden ser enfrentadas cuando nosotros estamos despiertos espiritualmente y no dormidos espiritualmente. Y es partiendo de ahí donde nosotros bien tenemos derrota o tenemos victoria. Porque en el caso, hermanos, en el caso del Señor tuvo la victoria. Tuvo la victoria. Pero usted me dirá: pero el Señor resultó que lo crucificaran. Esa era la victoria. El enemigo no quería que Jesús llegara a la cruz. Pero la oración, hermanos, le dio la fortaleza, le dio la fuerza para poder enfrentar a sus enemigos toda esa noche que lo golpearon, que lo latigaron y que por último el día siguiente lo clavaron en la cruz. El Señor le dijo a sus discípulos: orad sin cesar. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. ¿Por qué le dice tentación? Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Quiere decir
que la oración viene siendo una vacuna contra las adversidades. Quiere decir que la oración viene siendo el remedio, hermanos, para enfrentar las situaciones adversas, ¿verdad? Quiere decir que la oración es la que nos ayudará a mantenernos firmes en medio de las dificultades, en medio del mismo diablo. Damos un amén, iglesia. Es la oración. Y vamos a ver, quiero buscar en otra versión, hermanos, por ejemplo, este versículo. Y les dijo: ¿por qué estáis durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Sí, esto mismo da a entender esta otra versión. Veamos otra versión para que tengamos más insumos. Jesús le dijo: ¿por qué estáis durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. O sea, las versiones se siguen manteniendo con ese mismo versículo. Vamos a ver otro que dice, ¿por qué estáis durmiendo? Les exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Es decir, la oración es, como decíamos, la vacuna. La oración es la que nos preservará. La oración es la que permitirá que podamos estar firmes como creyentes. No hay otra forma. Porque lo que estaba diciendo hace un momento es que en esto de la oración es en lo menos que nosotros nos estamos interesando. Por ejemplo, si usted ve las iglesias hoy día, estaríamos hablando en los mejores casos, están más interesadas en los aspectos teológicos, en seminarios, en aprendizajes, en reglas, en asuntos académicos, teológicos espiritualmente, que no es malo, pero mi teología no me va a ayudar en el momento de la prueba, con la excepción que me puede bendecir si yo tengo esa teología clara en mi cabeza, en mi corazón, para arremeter, así como el Señor se defendió con los ataques del diablo a través de la palabra, a través de la Biblia. Pero la verdadera fortaleza de un creyente es el que haya estado constantemente orando, el que haya estado, porque si viene la prueba con mi teología, yo no voy a poder hacer nada, no voy a poder enfrentar la prueba. Si viene el diablo, no le voy a poner mi teología, no le voy a poner mis reglas, no le voy a poner mis seminarios. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque los asuntos teológicos y digámosles académicos, hermanos, se fortalecen y se asientan en el intelecto, pero la oración se asienta en el alma, en el espíritu. Y lo que necesitamos es un espíritu fuerte. Lo que necesitamos es un alma fuerte. Damos un amén. Lo que necesitamos es un creyente fuerte, pero será fuerte a través de la oración. No hay otro método. No hay otro método. La oración. Entonces vemos nosotros acá que el Señor le dijo: orad sin cesar para que no entréis en tentación. Quiere decir que la oración es la que nos guarda, nos da fuerza para no entrar a la tentación. La oración es la que nos sirve como retención para el aluvión que puede venir sobre nuestra vida. La oración, por eso le ponía el ejemplo de Jesús. El aluvión que venía
sobre él en ese momento no era una cosa sencilla, hermanos. Era lo más terrible que podía estar enfrentando dentro de horas el Señor. Lo que era, usted ve ahí la narración cuando lo capturan, lo llevan inmediatamente, lo empiezan a torturar, a burlarse toda la noche, y en toda la noche llegaron a condenarlo, y en la mañana ese ser divino hecho pedazos a través de los azotes, en la mañana sin comer, sin nadie que le diera un aliento. Los discípulos lo dejaron, estaba abandonado, damos un gloria a Dios. Y luego, hermanos, ya por las 3 de la tarde, ya el Señor ya estaba colgado en la cruz, muriéndose, agonizando, y estaba pidiendo a Juan que cuidara a su madre, y sucesivamente. ¿Qué le quiero decir con esto? Le estoy diciendo que él, previo a esa gran prueba, también así fue de grande la oración, que hasta, hermanos, sus lágrimas se mezclaron con sangre. Entonces, eso es lo que podemos ver acá. Lo libró de ser vencido la oración. Le dio fuerza para echarse esa cruz en el hombro, ese madero horrible. Diríamos que era un madero ordinario, que no fue que fueron a buscar un carpintero que lo hiciera agradable. Eran 2 pedazos de palo rústicos que los amarraron, los clavaron haciendo una cruz. Y ahí ese ser divino se levantó con esa pesada cruz. Pero ¿dónde ganó la victoria? En el Getsemaní. Damos un amén. Que se oiga un amén. Los discípulos no oraron, y más bien se durmieron. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué empecé diciendo? Que el que no ora está dormido. Está dormido. Aquí dice, cuando él les dijo: voy a orar más adelantito, ustedes ayúdenme a orar. Y cuando él viene, los haya dormidos. Los haya dormidos. Y les dice, y le reclama, hermanos, le dice: oren. Más bien los exhorta: oren. ¿Para qué oren? ¿Para qué van a orar? No tiene sentido, dirían los creyentes de este tiempo. Pero él dice: oren. Damos un amén. Para que no caigan en tentación. Para eso es la oración. Para que se mantengan firmes. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, para mantenerse firmes. Los discípulos no oraron, más bien se durmieron. Tremendo. Y cuando estamos dormidos espiritualmente, no tenemos defensas contra el enemigo. ¿Se oyó, verdad? Creo que es una buena palabra que estamos escuchando. Creo que es necesario que escucháramos esto, porque la mayoría de la iglesia contemporánea, en lo menos que está interesado es en la oración. Así, aunque no diga amén. Así de sencillo. Y si vamos haciendo desde allá atrás y nos vamos aquí adelante, ¿y usted cuántas horas ha orado en este tiempo de este año o esta semana? Y vamos a ver, vea, con algunas excepciones, la mayoría 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué significa ese 0? Estamos dormidos espiritualmente. No tenemos defensa. ¿Qué le pasa a los dormidos?
cuando hay un terremoto y se cae la casa en la noche y la gente está dormida, ¿quiénes son los que se mueren? Los que están dormidos. O sea que este asunto es necesario entenderlo en el campo espiritual, ¿verdad? Porque cuando estamos dormidos espiritualmente, que se oiga y que se lo repito, no tenemos las defensas contra el enemigo. Vamos a ser derrotados. Los discípulos, le voy a hacer unas menciones de los resultados de estar uno dormido espiritualmente. Aquí quiero que me ponga atención porque vamos a hablar de discípulos. Vamos a hablar de hombres que habían tenido 3 años de entrenamiento, de hombres que habían visto prodigios y maravillas, de hombres que de alguna manera debieron haber tenido ya el ADN de su Señor. Estamos hablando de robles, diríamos. Estamos hablando de los discípulos que serían hombres esforzados ya a estas alturas. Pero mire lo vulnerable que es la falta de la oración. Por ejemplo, cuando el Señor acá llega la primera vez, los haya dormido, les dice: levántense, levántense, oren para que no caigan en tentación. Se va de nuevo el Señor a orar. 3 veces viene el Señor y por último les dice: no habéis podido orar conmigo tan siquiera 1 hora. Estaban tan escasos de oración los discípulos que ni 1 hora habían podido orar. Los robles, los grandes. ¿Y qué será de nosotros, hermano? Los grandes hombres, con todo ese ejemplo y con todo ese entrenamiento, no habían podido orar ni 1 hora. En este caso, primeramente, ¿por qué no hablar de Judas? Judas lo vendió. ¿Por qué lo vendió Judas? Aunque aquí no se relata Judas. ¿Por qué lo vendió Judas? Porque estaba dormido espiritualmente. Judas andaba en otras cosas. Y dejando a Judas, vamos a ver en el verso 50 de este capítulo número 22. Mire, en este verso número, vamos a ver primero el 50. Vemos a Pedro, hermanos. ¿Qué está haciendo Pedro en el verso 50? Lo primero que dice: y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. ¿Se da cuenta? Que cuando escaseamos en oración, lo que viene es violencia. No es una guerra espiritual, es una acción carnal, violenta. Entonces acá lo que nosotros vemos es a un Pedro tremendamente, hermanos, arremetiendo. Es que las situaciones adversas no se resuelven con espada. Eso es lo que dijo el Señor, ni con ejércitos. Porque Pablo le dijo allá también a una de sus iglesias: porque nuestra milicia no es en la carne, sino en el espíritu. Damos un amén. Entonces este roble, este hombre, este discípulo que pasó por alto la recomendación que el Señor le dio, que debían de estar orando a la hora de la prueba,
lo que saca es la espada. Y dice acá, y le cortó la oreja a uno de los hombres del sacerdote. ¿Se da cuenta? Mire, ¿qué le parece? Y vamos a ver también qué más podemos en el capítulo número 14 de Marcos y verso 50. Lo dejaron solo. Los que decían, y el mismo Pedro, no, aunque tenga que morir, yo no te dejo, Señor, yo no te dejo. Pero en ese capítulo número 14, verso 50, lo dejaron solo. Lo dejaron solo. ¿A dónde? ¿Y qué fue lo que pasó? No lo querían, no lo amaban. Claro que sí, lo amaban. Pero ¿por qué lo dejaron solo? Ayúdeme. ¿Por qué lo dejaron solo? Porque estaban dormidos espiritualmente. Sencillamente eso es así. Porque estaban dormidos espiritualmente. Ahora, en el 22 de Lucas y verso 55, ¿a dónde? Léalo conmigo, allá donde estaba el hermano Pedro. Verso 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, ¿qué dice? Y se sentaron alrededor. ¿Y qué más dice? Y el hermano Pedro estaba con los impíos. El hermano Pedro estaba buscando novia a través del chat. El hermano Pedro estaba, hermanos, de cachetes embarrados con los enemigos de la fe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué falló? ¿Falló Dios? No, Dios no falla. Porque uno puede decir, mira, y ese hermano, ¿por qué ese hermano es carnal? ¿Por qué esa hermana es carnala? Carnala es, ¿verdad? Pero para no ser inclusivo el nombre, como ya ahora ya con la nueva Academia Española, ya la inclusividad, ¿verdad? Ella, él, para no ser inclusivo, hermanos, ¿por qué los hermanos somos carnales? ¿Por qué somos carnales? ¿Por qué? Empezando con los que estamos al frente. ¿Por qué nos sentimos bien allá afuera y no adentro? ¿Por qué en nuestro ámbito le hallamos más ambiente afuera? Porque no oramos, Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué esos hermanos, incluyendo los 12, son celosos y no dejan al hombre en paz o a la mujer en paz? Ahorita yo no estoy predicándole al mundo, estoy predicándole a la iglesia. ¿Por qué? Vea al hermano Pedro aquí calentándose en medio de los impíos, ¿verdad? Y a continuación lo negó la primera vez, la segunda vez, y por último, en esta tercera vez que lo niega, hermanos, dice, Pedro dijo, hombre, no sé, verso 60, no sé qué dices. Y enseguida cantó, y enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, ¿verdad? El gallo cantó y Pedro despertó. El gallo cantó. Lo que usted puede ver en esos detalles que estoy mencionando, ¿por qué es que estos robles
Lo dejaron solo al Señor. ¿Por qué es que estos robles, habiendo ya pasado suficientes experiencias con el Señor, sacan una espada y casi que le vuelan la cabeza al otro? ¿Por qué estos robles, hermanos, ahora están calentándose con los impíos? ¿Por qué estos robles actuaron así? Porque anteriormente, desde el inicio del ministerio del Señor, los instruyó en la oración. Y lo hizo con su ejemplo. Y no se entienda que la oración del Señor, como vuelvo a recalcar, era para enseñarnos a orar. No, Él estaba orando porque era un hombre, estaba en calidad de hombre en esa transición, pero también estaba dándoles un mensaje a sus discípulos. Ahora, hermanos, cuando estamos dormidos, nos siembra Satanás la semilla de él. Váyase rapidito para que chequeemos un poquito al capítulo 13 de Mateo, verso 24. El capítulo número 13, verso 24. Ya lo tenemos. El reino de los cielos es como un hombre. ¿Ya lo tiene? Abran sus Biblias para tal vez así ya en la semana usted dice, ya abrí la Biblia el domingo. ¿Verdad? El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero ¿qué dice luego? Pero mientras dormían todos, llegó el enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. ¿Cómo fue? ¿Qué fue la coyuntura que aprovechó el enemigo? ¿Qué coyuntura aprovechó el diablo ahí? Que la gente estaba dormida. Cuando usted esté dormido espiritualmente, le van a meter mala semilla. Eso es, lo voy a leer en la versión nuestra. Es interesante. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y luego la narración sigue. Cuando salió la hierba y el fruto, dice, entonces apareció también la cizaña. Se descuidaron mientras dormían. Mientras espiritualmente nosotros estamos dormidos, el enemigo va a aprovechar. El enemigo, el que tenga oídos, oiga. Amén. ¿Están despiertos, hermanos? Den un amén los que están despiertos. Den un amén los que están dormidos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oye, cuando estaban dormidos los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Qué nos dice esto? Que la iglesia, hermanos, los jóvenes, los viejos, las viejitas, hermanos, todos tenemos que estar despiertos espiritualmente. Todos, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, cuando los padres duermen, el diablo destruye a los hijos. Cuando los padres no están en la línea de batalla en la oración, Satanás destruye la familia.
¿verdad? ¿Cuántos padres nosotros los vemos llorar, quejarse? Y no es para menos ver a hijos terriblemente extraviados de lo que se les enseñó. No es para menos ver a hijos terriblemente hundidos, hermanos, en cosas que los destruyen. No habrá cosa más dolorosa, ¿verdad? ¿Y por qué los padres? ¿Y por qué ahí vienen las quejas de los padres? Hoy en la mañana yo se me perdió una cosita del celular, un cargador, y yo dije, ¿dónde lo boté? Y siempre ando con eso, a saber a dónde lo boté. Lo busco en el carro. Y le decía a Zenaide, qué terrible ha de ser para los padres cuando pierden, cuando un hijo se les pierde, o cuando un hijo se desaparece y nunca saben dónde murió, dónde. Es una cosa terrible, terrible, ¿verdad? Terrible. Pero si vamos al trasfondo, ¿por qué Satanás hace tantos estragos en la familia? ¿Por qué hace tantos estragos en los hijos? Porque al hijo no solo hay que instruirlo en la palabra del Señor, los padres. Los hijos tienen que verte orando. Damos un amén. Tenés que darle el ejemplo a tus hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Los discípulos, el Señor les dio el ejemplo. Pero aquí habemos padres que jamás inspiramos a nuestros hijos. Por lo menos no hay que andarle poniendo el garrote. Vos vas a orar ahora. No, que te vean a vos orando. Eso será suficiente mensaje para ellos. Pero cuando no oramos, estamos dormidos. Y el enemigo destruye a los hijos. Los matrimonios. ¿Por qué anda un montón de viejitas llorando por los maridos y que el otro y esto y lo otro? ¿Y por qué andamos nosotros, escuchamos eso? Que los matrimonios se están desintegrando, que la cosa está terriblemente mal en esa área. Yo no digo que no van a haber batallas, pero mientras media vez te mantengas orando, media vez te mantengas orando, aunque se desarme el matrimonio, vos vas a mantenerte firme, vos vas a mantenerte sólida. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria, porque hay uno que es el marido fiel. Pero ¿qué es lo que hace cuando se desarma el matrimonio? Luego la otra. Yo conozco gente que se ha ido al alcoholismo, se ha ido a los vicios en la decepción. No son los vicios, es las tabas, son las rodillas lo que cambian el panorama. Hay batallas que enfrentar en la familia, en los matrimonios. Son un montón de gente que el suicidio busca, ¿verdad? Pero si no se puede rescatar el matrimonio, que no te lleve el diablo con toy zapatos, o que no nos lleve Satanás a nosotros también, porque esa es la lucha del diablo, acabarse a todos. Los pastores, cuando estamos dormidos, se acaban las iglesias, se acaban las zonas, se acaban los distritos. Amén. Damos un amén. Los que están despiertos son los que se van a ir en el rapto. De un amén los que nos vamos a ir en el rapto. Ya ve que bien poquitos amenes, ¿verdad? De un amén los que nos vamos a ir en el rapto. No levanta.
Váyase al capítulo número 13 de Marcos, 35 en adelante. ¿Qué es lo que nos dice? Se lo voy a leer desde el 34. Mirad desde el 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad lo que significa es orar. No vaya usted a pensar que es otra cosa. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno le dio su obra. Al portero mandó a que velase. Y luego dice el 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo en la mañana. Pero que cuando venga de repente no os halle ¿qué? Durmiendo. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que oímos en las iglesias nosotros? Todos, ya viene el rapto, ya nos vamos con el Señor. ¿Cómo no? Qué fácil hacemos el irnos con el Señor, ¿verdad? Bien fácil. Yo le aseguro, hermano, si no es que sea pesimista, yo le aseguro que si el Señor viniera este día en la noche, yo le aseguro que ni cuenta se va a dar la gente que vino. Porque ¿quién es la gente que se va a llevar al Señor? La que está despierta. Es la única gente que se va a ir. La que está despierta. Y no se entienda que es por obra. Hay responsabilidades que nos tocan a nosotros. Aquellos discípulos, aquellos fariseos le dijeron al Señor, ¿estos por qué solo comiendo viven? No ayunan, estos solo son comida, panzones están. Pero vendrán tiempos, dijo el Señor, cuando ayunarán. Ya hay responsabilidad. No era para que salvarse. Pedro estaba orando y ayunando allá en la casa de aquel hombre allá en el mar, hermanos, y allí estaba Pedro orando. Ya no le había dicho el Señor orar, ya habían aprendido, ya se les había quedado la lección. Pero entonces, ¿qué es lo que? Entonces todos escuchamos decir, nos vamos en el rapto. Va a ser una de sorpresas el día del rapto. Iban a decir, ¿y ese hermano que predicaba y qué pasó? Que se quedó. Estaba dormido. Es que uno puede predicar, hermano, si puede predicar bien, pero está dormido. Porque a quien viene a llevarse el Señor es a los que están despiertos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. A los que están despiertos. ¿Quiénes fueron las vírgenes, las 5 que entraron? Estaban medio dormidas, pero estaban preparadas. Estaban despiertas, dicho de otra manera, espiritualmente. Como dice el Cantares, mientras yo dormía, mi corazón velaba. Estas 5 que entraron se durmieron físicamente, pero velaban en el espíritu. Estaban despiertas en el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:2. Rapidito, porque con esta sí nos vamos. Nos dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Por lo tanto, será como de repente. Por eso no hay aviso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vele, ore, que es lo mismo. Esté conectado, esté enchuflado, que es lo mismo. Dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en lo que es Efesios capítulo 5, dice, habla de que despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Es de estar despiertos, que se oiga un amén. Dice el Proverbio 10:5, el que recoge en el verano
es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿A qué se refiere a ese que duerme en el tiempo de la siega? A los creyentes dormilones, a los creyentes descuidados espiritualmente. Qué triste va a ser para muchos creyentes, hermano, que tuvieron la idea de que ya tenían la visa lista. Pero entonces, hermano, nos contradecimos, porque los que salva Dios ya los tiene para siempre salvos. No nos contradecimos. Por ejemplo, cuando el Señor habla en sus evangelios, cuando dice: y a este siervo malo y negligente, que sabía lo que tenía que hacer, átenlo y tírenlo a las tinieblas. Esto, entiéndase, que a esos que estaban dormidos espiritualmente los van a tirar al periodo de la gran tribulación, para que allá se terminen de cocer, para que, como dijo Pablo, tírenselo a Satanás. ¿Para qué digo? Que lo muela Satanás, para que su alma no se pierda. Y lo triste es que ya no van a ser parte de la novia, porque el Señor no se va a casar con una novia dormida. No se va a casar con una novia que está despierta esperándolo. ¿Cómo está la novia que quiere al novio? Está despierta. Suena, late el perro, dice: ahí viene, él ya dice. Suena, viene el carro, ese carro quizás es el rumbido de él. Así está la novia. La novia, cuando ama al novio, hermanos, yo me acuerdo que Zenaida, carro de placa almabreña que veía ella, se le iban los ojos viendo las placas salvadoreñas. Así debe estar la esposa. Eso está despierta. Pero la gran cantidad de la que nos llamamos esposos estamos dormidos. Pero esta mañana hay esperanza. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esta mañana es mañana, como dice Pablo a los efesios: despiértate tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. El tema: consecuencias del sueño espiritual. Cierra tus ojos. Consecuencias